Sí, sí. ¿Lo pudieron ver? ¿Bajar? Bueno, vamos a ver ese archivo, ¿sí? Vieron que este tema empieza con un ejemplo, un ejercicio, ¿sí? Hoy la idea es hablar de este ejercicio para después la semana próxima formalizar un poco sobre este tema que se llama complejidad computacional, ¿no? Porque vamos a ir viendo de a poco de qué se trata, ¿sí? Bien, punto uno, leamos ese ejercicio, del que está en la primera diapositiva, vieron que habla de un ejercicio, que no es un invento nuestro, ahí está el origen y todo, ¿sí? La idea es que lo lean, le damos 3 minutos para que lo lean y lo analizamos, ¿sí? ¿Les parece? Chicos, ¿están ahí? Sí. Sí, sí. Sí, profe, Dale, perfecto. dale, leámoslo en 3 minutos y me cuentan.
Bueno, chicos, ¿leyeron el ejercicio? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe, lo leímos. Bueno, es raro, ¿no? Pero bueno, eso no importa, es para. No le buscamos el sentido práctico porque no lo tiene, pero es para. El objetivo es ver cómo podemos hacer esto de diferentes formas y logrando mejores tiempos de respuesta, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cómo encararían este problema? ¿A quién se le ocurre cómo encararlo? Bueno, es un poco tonta la pregunta porque está la solución ahí, ¿no? Pero digamos, ¿de qué formas podemos encararlo? Fíjense que en la primera, perdón, en la siguiente transparencia, la que tienen ahí, hay una primera forma de encararlo, ¿sí? Hay una función que se llama Gauss, ¿sí? Que se llama Gauss por la serie Gauss, ¿sí? Que calcula la sumatoria de los números de 1 hasta n, ¿correcto? Y lo hace en forma recursiva, ¿sí? Fíjense que es una función recursiva, nosotros hablamos de recursividad, ¿se acuerdan? Sí, ¿Se sí. acuerdan, chicos? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ¿y de qué me sirve acá esta función recursiva para calcular los números de 1 a n? Y bueno, porque es lo que me están pidiendo, ¿sí? Me piden buscar ahí un punto medio en el cual la sumatoria de lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha. Entonces esa función me puede servir. Y de hecho, hay una primera solución ahí, ¿sí? Una primera solución en la cual utiliza esa función. No sé si la están viendo. ¿La ven ahí, chicos? Fíjense Sí. en la siguiente transparencia. Espérenme un segundo que perdí. Un segundo, por favor. Primero que nada, el problema está perfectamente claro, ¿no? Porque a veces presta cierta confusión. O sea, de diapositiva 3, los ejemplos que hay, ¿los entienden o no? Chicos, ¿están ahí? Sí, ¿cómo dijo que se me cortó el internet justo? Claro, en la diapositiva 2 está el enunciado del problema, ¿sí? Y en la 3 está de alguna forma los números de solución. Acá el tema no es la solución, sino cómo hacemos para encontrar la solución. Por eso ya de entrada tiramos algunas soluciones, ¿sí? La primera, ¿qué significa el 6,8? Tomo esa porque es la más fácil para analizar a mano, ¿sí? Son números chiquitos. ¿Qué significa el 6 y el 8? ¿Está claro o no? No, ¿lo podrías decir? ¿Que No. son pares? Alguien puso número de casa y último número. A ver, veamos, ¿sí? No, acá el tema de par impar no tiene que ver, no es un tema de, este, de par impar, digamos, ¿no? Sí, eso acá no se imaginen los chicos, perdón, no se imaginen las calles que tenemos nosotros con pares e impares. Supongamos porque aparte eso no es igual en todo el mundo, supongamos otro ciudad distinto, otro país en el cual los números de calles no son pares e impares, ¿sí? Están todos los números seguidos, ¿correcto? No lo vean como un número de calle de los nuestros, ¿está bien? Profe, una pregunta. Sí. Yo porque no me quedó muy bien, o sea, no entendí muy bien el problema. Lo que ella encuentra que es igual es que si saliendo para la izquierda o para la derecha, la suma de las casas es la misma. Eso sería. Exactamente, justamente por eso quiero Vale. ver el tema del ejemplo que está acá, con el 8 y el 6, a ver si lo entienden, ¿sí? Justamente por eso quería ver eso, el ejemplo del 8 y el 6, ¿sí? Sería como que la suma entre los números que hay entre el 6 y el 8 es igual a la suma de los números que hay entre el 6 y el 1. Esa es la idea, ¿sí? Justamente, si se cumple acá con este del 6 y el 8, fíjense, hagan la cuenta, ¿se cumple o no? Sí. Porque ¿cuánto da? 7 más 8 es 15 y 1 más 2 más 3 más 4 más 5 es 15 también. Justamente, tal cual. Chicos, ¿todos entendieron eso? Sí. Sí, sí. ¿Sí? O sea, no lo buscan en el sentido práctico, repito, porque no lo tiene, y tampoco se imagina una calle como las nuestras porque no lo es. Esto es una calle en la cual están todos los números seguidos, ¿sí? Si quieren se olviden de las calles, tomemos los números de 1 hasta n, ¿sí? Y yo quiero buscar el punto, entre comillas, medio, pero aquí llamo punto medio, aquel punto en el cual la suma a la izquierda es igual que la suma a la derecha, ¿sí? Por eso, si yo defino una función en la cual le paso el número máximo de la calle,
en este primer ejemplo 8, me debería devolver 6. ¿Por qué 6? Porque sumando de 1 al 6 me da 15 y sumando 7 más 8 también me da 15. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, se cumple para todos los demás ejemplos que están puestos ahí. Lo que pasa es que es más difícil de verificarlo a mano, digamos. ¿Está bien? Pero se cumple para todos los casos. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Entonces, la idea de esto, ¿cuál sería? Definir una función a la cual yo le paso ese número n, en este ejemplo sería el 8, y me debería devolver 6. ¿Por qué me devuelve 6? Porque si yo me paro en el 6, la suma a la izquierda es igual que la suma a la derecha. ¿Sí? Ahora pregunto, ¿esto se cumple, digamos, tiene solución para todos los números posibles? No. No, si yo en vez de 8 le mando, por ejemplo, 9, no tiene solución, porque no existe una posición en la cual la suma de los números que están a la izquierda, siempre los números enteros, por supuesto, sea igual a la suma de los que están a la derecha. ¿Está bien? La solución no está para todos los números, está para los números que están puestos en la diapositiva 3. ¿Sí? Vieron que en la diapositiva 3, ¿sí? Tienen todos los números, ¿está bien? En los cuales se cumple este tema. ¿Sí? Entonces, yo a la función, por ejemplo, le mando 8, me devuelve 6. Si le mando 288, me devuelve 204, etcétera, para esos números. Si le mando cualquier otro número, le mando, qué sé yo, 50, me devuelve -1, donde -1 quiere decir que no tiene solución. ¿Está claro el enunciado del problema, chicos? Sí, sí. Sí, perfecto. Ahora ¿Sí? sí. Sí, algo así. Bien. Perfecto. Para resolverlo, yo comencé a definir una función que se llama Gauss, que es, bueno, la serie de Gauss, por eso lo pusimos Gauss, que es recursiva y que lo que hace es sumar los números de 1 hasta n, donde n es un número cualquiera. ¿Me sirve esto para resolver el problema? Sí, sí. Y fíjense lo que está en la diapositiva 5. ¿Sí? Fíjense en la diapositiva 5, que justamente define una función que se llama conGauss, que resuelve este problema usando esa función. ¿Sí? Fíjense, recibe un parámetro que le llame n, que es ese número, el 8, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué hace esta función? Lo primero que hace es preguntar, si n es menor que 3, devuelvo -1. ¿Por qué? Y porque este problema no tiene sentido para un n menor a 3. ¿Está bien? Si estoy buscando un número en el cual la suma de la izquierda sea igual a la derecha, tengo que tener por lo menos 3 números, si no, devuelvo de 1 a -1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Bueno, y después, si no, ¿cómo hago para verificar cuál es el número? Y voy haciendo pruebas. Fíjense, voy barriéndola ahí en un rango desde 2 hasta n-1, o sea que es de 2 hasta n, ¿correcto? Que recuerden que el range de Python, el primero está incluido, pero el último no. ¿Están todos de acuerdo? O sea, supongamos que n valga 10, ese range en realidad es de 2 a 9. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? O sea, barro hasta el n inclusive. ¿Y qué hago ahí? Hago la suma izquierda, ¿sí? Con la función Gauss, o sea, paso Gauss con i-1, hago la suma derecha, ¿sí? Lo hago por diferencia entre la suma total menos la que tengo a la izquierda, ¿sí? Dejo afuera ese número que sería el 6 en este caso, ¿sí? ¿Correcto? ¿De acuerdo? Y después verifico si son iguales. En caso de que sean iguales, devuelvo ese valor i, que sería la posición, digamos, que está en el medio, y si no, devuelvo -1, ¿correcto? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. ¿Está bien? O sea, el 6, ese número, digamos, dejándolo fuera, ¿sí? Tiene esa propiedad que lo que tiene a la izquierda sumado es igual a lo que tiene a la derecha sumado. ¿Está bien? Entonces esto, desde el punto de vista lógico, es correcto. ¿Sí? Bien. ¿Se animan a probarlo? Copiando el código tal cual está y pasándolo a, ¿cómo se llama? A la computadora a ver si anda. ¿Sí? Para probarlo, o sea, copien en el, ¿cómo se llama? En el Python. Lo que está en la diapositiva 3, ¿sí? Lo de Gauss. 4, perdón, disculpen, lo de Gauss. Lo que está en la 5,
y también lo que está en la 9, que es el entorno, digamos, para probarlo, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, copiando esas tres, o sea, haciéndose un programita con esas tres, con el código de esas tres diapositivas, los invito a que lo prueben y veamos qué resultados obtenemos, ¿sí? ¿A qué me refiero a comprobarlo? Fíjense que ahí en ese ejemplo que tienen para la llamada, que está en la diapositiva 9, ¿sí? Lo que hacemos es medir el tiempo de ejecución, porque dijimos que el objetivo de este problema es ver cómo podemos mejorar los tiempos de ejecución, ¿sí? Ver cómo podemos optimizar los tiempos de ejecución, ¿sí? De los programas que queremos hacer. Ese es el objetivo final de esto. Empezamos con un ejemplo para introducirnos al tema, pero ese es nuestro objetivo, ¿sí? Evaluar la eficiencia de nuestro programa que vamos haciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace ese último trozo de programa que ven en la última? Pasamos directo a la última diapositiva ahora, ¿sí? ¿Qué vemos en ese trozo de programa, en esa última diapositiva? Que es el ejemplo para probar esto. Importamos dos librerías, una que es MAT, que ustedes ya usaron, y otra que es Time, que es una librería que nos sirve para medir tiempos, ¿sí? Nos da una herramienta para poder medir tiempos. Entonces, saquen el comentario, ahí está comentariado, pero eso no va. Después saquen el comentario para probarlo. ¿Qué es lo que hacemos? Guardamos en la librería de TI el tiempo inicial, time.time me da un tiempo, medido en segundos, ¿sí? Pero con una gran precisión. Invoco esa función con Gauss, ¿sí? De modo que me imprima el resultado. Después tomo el tiempo de fin, hago la diferencia de tiempos e imprimo ese tiempo. O sea, lo que estoy haciendo es testeando esa función que hice. ¿Cómo hice para testearla? La ejecuté, tomé el tiempo al iniciar, el tiempo al finalizar, hice la diferencia de tiempos y luego imprimí el tiempo. ¿Están de acuerdo con esto que hicimos? Para testear la función. ¿El import mat y el import time lo tenemos que poner arriba de todo o todo esto lo copiamos así al final? No, eso lo pones arriba de todo. Pasa que es una transferencia, no podía poner todo Ok. junto. Pones los dos import primero, después las dos funciones y por último ese pedazo de código que está ahí, ¿sí? Chicos, yo acá les tiro los trozos de código, porque ustedes los juntan para que funcione. ¿Bien? Pero, a ver, si estuviéramos en la primera clase está bien, estaríamos como detalle, pero ahora que estamos ya avanzados en el cuatrimestre, ya todos tienen claro cómo hacer un programa en Python, ¿sí? Entonces yo tiro los pedazos de código, ustedes los van ordenando de acuerdo a la forma correcta para que funcione. ¿Están de acuerdo? Bueno, a ver quién lo prueba y quién me dice qué resultados obtuvo. Resultados en tiempo, ¿no? Avisen cuando alguien lo haya probado, ¿sí? Esta primera parte. Perdón, ¿cómo dijiste que hay que copiarlo? La diapositiva 3. Empezá por la última, ¿sí? Empezá por la última, que tiene los import y el testeo, digamos, lo que sería el programa principal. Y después pones la diapositiva, las dos primeras con código me refiero, ¿no? Las dos primeras que tienen código, que es la función Gauss y la función con Gauss, las metés luego después del import, ¿sí?
Avíseme cuando alguien lo probó, chicos. Profe, yo lo estoy probando, pero no me lo está corriendo. ¿Qué te hace? Al principio me tiraba varios errores, algunos eran de indentación por cómo lo copié y lo pegué. Sí, eso Y sí, es obvio, eso siempre. no, y conforme fui corrigiendo eso, tampoco me lo corrió. Así que no sé, probé cambiarle un par de cosas, pero tampoco me lo. ¿Pero En qué te realidad, corre nada? Ponele no, ¿qué no, número lo pusiste? ¿Con qué número lo ahora, corriste? ahora mismo me lo corre. Con el Tony. No, ¿con qué número de INE te digo? Ah, perdón, con 8. Con 8, Sí, el más chiquito, 8. ¿Sí? sí. El tema es que ahora me lo está corriendo, pero me devuelve siempre -1. Y fíjate, hay un error, evidentemente. ¿Sí? Porque con Claro, 8 te tiene que dar, o sea, si le pones 7, ponele, te tiene que dar -1. Si le pones 8, te debería dar. Fíjate. ¿Sí? me debería dar ese. Sí, sí, ahí es lo que estoy chequeando, pero bueno, nada. Dale, dale. Lo estoy probando.
Chicos, ¿ya lo lograron probar? Sí, profe, ahí pude. ¿Qué te digo? ¿Qué resultado obtuviste? Con 8, 1,3 de tiempo de ejecución, ¿no? Sí, sí, está bien. Y a medida que quedaran con 49,6, con 288, 4,2, y a medida que voy agrandando el número, va agrandando el tiempo. Y si lo agrandas más, ¿cuánto te da? Estás probando el A recursivo. ver, voy a probar con... El caso recursivo estás probando, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Voy a probar con el último. Con el último me saltó error. Máximo tiempo de... Bien, perfecto, justamente. ¿Qué es lo que pasó hoy? A ver, ¿qué suponés que pasó hoy? ¿Por qué saltó error? Era lo que le habíamos hablado la vez pasada, de que ocupa mucha memoria. Justamente, ¿sí? La recursividad es algo, ahí como dice, ¿podrías compartir tu Máximo. pantalla? Que es cierto, como dice un chico, José Martín. Sí, ahí comparto. Gracias, Martín. ¿Va bien ahí? Sí, perfecto, sí, sí. Bueno, ahora sí, contame, ¿por qué decías que, ¿cómo se llama? Que, que da ese error. ¿Por qué terminas saltando por error? Es la pregunta, ¿sí? Por la memoria. Porque... Justamente. Sí, decime. Sí, no, porque analiza tantas veces y entra tantas veces en los bucles, en los ciclos, que eso va ocupando la memoria que va guardando los datos. Sería. Sí, en realidad no es tanto por los bucles, sino por la recursividad, ¿no? Lo que llena la memoria. ¿Está bien? Claro. Los bucles pueden generar problemas de tiempo, pero la memoria lo que lo llena es la recursividad. ¿Por qué? Por lo que hablamos el otro día, cuando hablamos de recursividad, ¿se acuerdan que por cada invocación recursiva aparece una nueva copia de las variables? Entonces se va llenando la memoria y por eso termina saltando por ese error. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Correcto? O sea, lo que es recursivo, seguro que no es eficiente. ¿Está bien? Entonces, esta primera versión que hicimos para resolver este problema funciona, es eficaz, pero de eficiencia no tiene nada. Fíjense que ni siquiera lo puedo probar con los casos más grandes. ¿Está bien? O sea, lo puedo probar. Vos te fuiste al último, pero si probás con uno más chiquito, seguramente te pincha igual por el rol. Si querés probarlo, vas a ver. Sí, a ver con... O sea, se bancó los dos primeros, pero el tercero posiblemente ya no. Sí, no, ya con el 9800 pincho. Claro. ¿Te recuerdo, chicos? ¿Ven lo que pasa con esto? Yo acá tenía un problema, planteamos una solución, la testeamos y vimos que no me sirve. ¿Está bien? Me sirve para casos pequeños, pero no para casos más grandes. ¿Está bien? Entonces, yo cuando resuelvo un problema siempre tengo que hacer eso. Tomo el problema, lo interpreto, lo resuelvo y lo tengo que testear. Y cuando lo testeo, no lo puedo testear con un solo caso, lo tengo que testear con varios casos. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá, apenas agrando un poquito los números, no me sirve. ¿Están todos de acuerdo con lo que estamos diciendo? ¿Sí, no? Más o menos. Chicos, hablen, por favor. Sí, hasta ahora Sí, sí. Bien. Entonces, es como que esta solución la tendríamos que descartar, no me sirve. ¿Sí? ¿Está bien? Lógicamente es correcta. O sea, surgió de un pensamiento que es correcto, ¿sí? Pero no es eficiente, prácticamente no me sirve porque no me sirve para todos los números que yo quiero manejar, ¿correcto? Entonces busquemos otra solución, ¿sí? Y ahora sí volvamos a las, ¿cómo se llama? A las PPT y vamos a ver, espera un segundo que yo las cerre, denme un segundito, y vayamos a la que sigue. Estábamos en la 4 que es con Gauss, la 5 que, ¿cómo se llama? Que usa Gauss. Vayamos a la 6 que es otra forma de resolverlo. ¿Sí? ¿Entienden lo que hicimos acá, chicos? Sí. ¿Qué hice? Sumé los números de la izquierda, sumé los de la derecha y después los comparo. ¿No estás de acuerdo? Sí. ¿Sí?
Bueno, probemos con esta solución, ¿sí? O sea, copiamos este pedacito de código. Es otra función, o sea, que agreguémosla a lo que ya tenemos, y en el testeador, en la parte de abajo donde testeamos, simplemente cambiamos con Gauss por método 1, nada más que eso, ¿están de acuerdo? O le pongo comentarios aparte y después le meto uno como quieran, ¿sí? Y vemos qué pasa con esto. Yo ahí lo probé, profe. Bien, ¿y qué tiempos obtuviste? ¿Mejores o peores que el caso anterior? Mucho mejores. De hecho, puedo hasta un número más, me parece. Bien, ¿y qué pasa si corres el número que sigue, el que no podés, por decirlo de alguna forma? Ahí te digo. Ah, no, también lo corre. Sería Bien, el siguiente. ¿y qué tiempo te da, más o menos? 9.93. El 9800. ¿Y el que sigue? Ahí probé. El 57.000 se quedó procesándolo nomás. No sé si eventualmente me va a tirar error Claro, o... justamente, se quedó porque va a tardar mucho, ¿sí? Claro, Y lo que te quiero decir es que esto puede ser mucho y mucho en serio, ¿sí? ¿Está bien? claro. A ver, hagamos una cuenta rápida, a ver si estás de acuerdo. ¿Cuánto tardó para 988? Más o menos, ¿cuántos segundos Para, eran? para el 9800 había tardado 9 segundos y pico. O sea, redondeando, digamos, para el número 10.000, 10 segundos más o menos, ¿no? Números redondos, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Sí? 10.000 elementos, 10 segundos. ¿Ahora qué número le pusiste? 57.000. 57.000. O sea que si esto fuese lineal, debería tardar, ponerle 5 veces más, o sea, 50 segundos, un minuto. Pero no Claro. pasó, porque ya pasó el minuto y sigue laburando, ¿correcto? Claro. O sea que no es lineal, ¿está bien? Vemos que no es lineal, ¿sí? Yo aumenté el tamaño del problema 5 veces
y el tiempo no sabemos cuánto, porque por ahí esto lo dejamos y que hasta mañana, pero vemos que mucho más que 5 veces. ¿Están todos de acuerdo hasta acá, chicos? ¿Me siguen todos lo que estamos diciendo? Sí. Sí. Entonces, fíjense que este método es mejor que el anterior, pero tampoco es bueno por ahora, ¿sí? Entonces, ¿por qué no pasamos al siguiente, que se llama método 2? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué hacemos en el método 2? Fíjense que en el método 2 aplicamos esa formulita. Todos conocen la formulita esa que dice que es así de Gauss, ¿no? Que la sumatoria de los números de 1 hasta n es igual a n multiplicado por n más 1 sobre 2. ¿Todos conocen esa fórmula? La serie de Gauss. Chicos, Sí, hola. sí, sí. ¿Sí? Es una fórmula que dice que la sumatoria de los números de 1 hasta, esto es matemática, ¿sí? Desde 1 hasta n es igual a n multiplicado por n más 1 dividido 2. ¿Sí? Aplicando esa fórmula es la que, con eso, llegamos al método número 2. ¿Sí? ¿Se animan a probarlo y ver qué pasa ahora? Ahí lo probé y me dejó hacer el 57.121. Bien, ¿y con qué tiempos? Con Más o con menos. el 57.000 me dice tiempo de ejecución 6,7. Y si comparas un valor anterior, cuando lo probaste, por ejemplo, con el 988, ¿qué mejora el Sí, tiempo que tiene? lo probé con ese y me dio 10,7. Supuestamente más, ¿no? O algo así. Sí, es raro, Puede debería ser. haber también hay un error ahí seguramente, pero ¿10 segundos? 10,7 me dice con 9.800 y con 57.000 6,7. Sí, Igual, igual, a ver, el tema es así, chicos, en esto, los tiempos, nosotros estamos midiendo el tiempo de ejecución, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? En la computadora, en que ustedes la están corriendo, no es exclusiva para el programa de ustedes, hay muchas cosas en el medio. Entonces, a veces los tiempos pueden variar por muchas cosas, ¿sí? Pero la variación puede ser, está más o menos reducida, no puede ser tan grande, ¿sí? Pero vemos que hubo una gran mejora. ¿Están todos de acuerdo con eso? igual, profe, el que había aprobado en el ejemplo anterior era yo y a mí me dio Ah, tiempo más. perdón, discúlpame, pensé que hablábamos de una persona. No, no, sí, por supuesto que depende de la computadora. O sea, cada computadora tiene su velocidad, ¿sí? Si yo quiero comparar algoritmos, tengo que usar por la misma computadora. Sí, decime. No, no, que ahora sí me dio tiempo mucho más rápido. Ah, ok, perfecto. Entonces vieron que este método es mucho mejor que el anterior, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Este método mejora el anterior, ¿sí? Tenemos un problema y distintas formas de resolverlo, ¿sí? Y vemos que este último es bastante mejor que los anteriores, ¿sí? ¿Qué dimos? ¿Mejor o bastante mejor? En base a los tiempos que obtuvimos. ¿Probaron con el número más grande de todos que figura ahí? Yo no probé con el más grande de todos, probé con el segundo más grande de todos y tardó 8 segundos. O sea, es mucho más rápido que el anterior. Pero se lo bancó, porque el anterior se quedaba ahí muerto, o sea, no tenía forma de. Tenía que quedar hasta mañana, digamos, ¿no? ¿Me explico? Claro. Bien, o sea que este es bastante mejor. Si quieren, prueben con el último número, el más grande, a ver qué pasa, si se lo banca. Chicos, perdón, yo estoy hablando con dos, tres personas, pero los demás, ¿entienden todo lo que estamos hablando? Sí, sí, está claro. Sí, se entiende. O sea, lo prueba uno, todos no lo pueden mostrar a la pantalla, pero el tema es que Sí, ustedes sí, yo vengo entendiendo, profe. Bien. ¿Pudiste probar con el número más grande?
Te va a tardar bastante igual. Por ahí si querés dejarlo y mientras continuamos, ¿no? Si querés dejarlo corriendo y vamos viendo. Vale. Bien. Hasta ahora fuimos mejorando, ¿no? Tenemos un solo problema, distintas formas de encararlo y vimos que fuimos mejorando, ¿sí? Pero como no nos conformamos, queremos mejorarlo más todavía, ¿sí? Y entonces pasemos al método 3, que está en la siguiente diapositiva, ¿sí? En este método 3 aplicamos una fórmula, ¿sí? Que es la raíz cuadrada, fíjense que está, no te la cuento yo, está ahí está puesta en el código, ¿sí? ¿Está bien? Es una fórmula que me resuelve este problema, ¿sí? ¿Qué aplicamos acá? ¿Informática o matemática? Matemática. Matemática, acá nos salvó la matemática. Y ya en el caso anterior, porque en el caso anterior aplicamos la formulita n por n más 1 sobre 2, ¿correcto? Ya en el caso anterior aplicamos la matemática. Acá es como que consultamos con alguien que sabe mucho matemática y nos tiró esta fórmula, ¿sí? No es tan difícil demostrarla, para quien interese el tema después la puede demostrar, no es tan difícil, ¿sí? Pero esa fórmula nos resuelve el problema de una. ¿Y qué pasa si uso esta fórmula? Fíjense, hagamos la prueba con este último método, a ver qué pasa, qué tiempo nos da. A ver, ¿quién lo prueba? Ahora, rápidamente. Ahí justo hace un ratito terminó la prueba con el número más grande, profe. Dale, ¿cuánto te dio? Más o menos, ¿cuánto te dio? Y me dio 75 segundos, 74 en realidad. Claro, por eso, ves que se disparó bastante, ¿no? O sea, ahora nos parece poco comparado con lo primero, pero digamos, con el primer método, ¿está bien? Pero Claro, comparado con el número anterior es bastante, ¿sí? Bueno, ¿les claro. parece si probamos el otro? Perdón, profe, una pregunta. Sí. ¿Esto del Sí, tiempo de sí. ejecución lo explicaste en la clase pasada en la parte práctica? Porque yo no pude asistir, me quedé en la teórica nomás. No, 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 no. No, esto es nuevo de hoy. No, no, no. Es un tema nuevo. ¿Por qué decís? No, no lo conocía por eso. No estaba No, no, entendiendo esto muy es bien. de hoy. Lo empezamos hoy, este tema. Estamos hablando de. O sea, ¿cuál es el objetivo de esto que estamos haciendo? Es ver cómo podemos mejorar los tiempos y evaluarlos. Cómo podemos decir si un algoritmo es bueno o es malo, en función de lo que tarda en ejecutarse. ¿Está bien? Eso es lo que estamos haciendo. Ah, ok. Definimos una Listo. función y la testeamos. ¿Qué es testearla? Medir cuánto tarda. ¿Cómo lo medimos? Es como si fuera un cronómetro. Tomamos el tiempo cuando empieza, el tiempo cuando termina y hacemos la diferencia. ¿Sí? ¿Me explico? Es Claro. como, no sé, vos ponele que vas a correr y te das, no sé, 10 vueltas al lago de Palermo. Entonces pones el cronómetro cuando empezás, cuando terminás lo parás. Bueno, con el cronómetro no haría falta, pero suponete que no tengas cronómetro. Me dice el tiempo cuando empezás, el tiempo cuando terminás y la diferencia es el tiempo que tardaste en dar esas 10 vueltas, Claro. ¿correcto? Listo. Me salió mal, el ejemplo, el cronómetro no aplica. Empezás en cero, pero digamos, si no tuvieras Claro. cronómetro y tuvieras solo reloj, ¿está bien? Así. Listo, gracias. Claro. Bueno, avísenme cuando prueben el último, chicos, el último método, digamos, ¿no? Para resolver esto. A mí con el último método me dejó el número más grande. Justamente, ¿y qué tiempo te dio? 3,2. O sea, nada prácticamente, ¿correcto? No, no, ¿Sí? eso antes tardaba con el método uno, tardaba el segundo o algo así, me parece. Es mucho Por mejor. eso ahora no tarda casi nada, es prácticamente instantáneo, ¿sí? ¿Alguien más lo logró probar, chicos? A mí me dio 0. Por eso, justamente, cero porque es casi instantáneo, ¿sí? Entonces fíjense que este es muchísimo mejor que los anteriores, ¿sí? No es mucho mejor, muchísimo, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo que es muchísimo mejor? Que a muchos le dio cero, ¿sí? ¿Y por qué les parece que da casi cero este?
Así, mirando el código, ¿cuál es la gran diferencia que ven entre este y los anteriores? Haciendo lo que podemos llamar inspección de código, ¿no? ¿Qué diferencia vemos entre este último y los anteriores? Que es mucho más sencillo. ¿Cómo, perdón? Que es más sencillo. Bueno, está bien, sencillo es así muy, muy genérico, ¿no? Pero ¿por qué es más, ¿en Es qué es más más corto. sencillo? ¿Qué es lo que tiene o no tiene? De más o de menos. Es No, cierto lo que no. decís, pero bueno, lo sencillo así es muy. Lo sencillo no implica que sea menos lento, digamos, ¿no? O sea, Sí, sí, está bien. No me sé explicar en eso. sí. ¿Puede ser que es más corto? ¿Cómo me dice el tamaño de un programa? ¿A qué te refieres con más corto? O sea que tiene menos líneas. Está Antes bien, usaba un pero for en realidad y tampoco hay tanta diferencia en cantidad de líneas, ¿no? O sea, con el anterior. puede ser que antes usaba un for y InRange y ahora solo es una fórmula que la verifica Claro, o algo justamente, así. ahí está, justamente ahí está la diferencia, ¿sí? Antes teníamos un for, ¿sí? Y ahora tenemos una fórmula, ¿está bien? El for se repite una cantidad de veces, que si esa cantidad de veces es poner, no sé, 10 no es nada, pero si es 1.000.000 sí es mucho, ¿está bien? Y la fórmula no se repite nada y es prácticamente independiente del tamaño, ¿está bien? ¿Me siguen, chicos? La idea. El hecho de eliminar un for, si yo elimino un for, seguro que gano el tiempo, ¿sí? Y en el ejemplo anterior, ¿qué tema tenía aparte con los for? El que tardaba mucho más y que no se bancaba el último. O sea, con el método 2 dice. Claro, exacto. El método 1, perdón. El método 2 es o sea, recién comparamos el 3 con el 2, ¿no? Y dijimos que el 3 era directamente una fórmula y el 2 usaba un for, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Ahora el 1, ¿qué tenía para que sea peor, así a simple vista? ¿Qué podemos inferir que tenía para que sea peor todavía? For adentro del for. Justamente, tal cual, ¿sí? Justamente, ¿sí? ¿Quién fue que habló recién, perdón? ¿Qué tenía? ¿Yo recién eso? Bueno, vale, perfecto. Justamente, ahí teníamos un for adentro del for, ¿sí? ¿Y qué es lo grave de tener un for adentro del for? Si yo tengo un for adentro de un for y cada for tiene 100 iteraciones, al tener uno dentro de otro, ¿cuántas tengo? 10.000, ¿no? 10.000. Fíjense cómo se multiplica. ¿Sí? Crece exponencialmente ese tiempo, ¿no? Más o menos. No exponencialmente, ahora vamos a analizar eso. Yo te diría cuadráticamente, pero sí, crece mucho. ¿Sí? Tanto como exponencial no, crece cuadráticamente. ¿Está bien? Ahora vamos a analizar por qué en un segundito. ¿Sí? Pero exponencial no, pero sí cuadrático. ¿Sí? Que ahora lo vamos a ver en unos minutos. ¿Está bien? Pero me siguen, chicos, que al tener un for dentro de otro for, se me disparan los tiempos. ¿Está bien? Supongamos que el tamaño del problema sea 100. Un for son 100, un for dentro de otro son 10.000. Es tremenda la diferencia. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, vieron que esta PPT que vimos hasta ahora hoy se llama complejidad computacional. ¿Sí? La complejidad computacional lo que hace es estudiar los tiempos que tardan los algoritmos en ejecutarse. ¿Está bien? Estudia los tiempos que tardan los algoritmos en ejecutarse. ¿Está bien? Entonces yo puedo, aplicando esta teoría de la complejidad computacional, analizar un algoritmo y ver qué tan bueno o malo es en función del tiempo que tarda en ejecutarse. ¿Sí? Por supuesto que el tiempo que tarda en ejecutarse depende de muchas cosas. Una de las cosas que depende es la computadora sobre la cual la corro. ¿Se acuerdan que recién pasó que tuvimos tiempos distintos en computadoras distintas? ¿Está bien? ¿Siguen? Hay computadoras mucho más rápidas, computadoras mucho más lentas. Entonces, por supuesto que el tiempo que voy a obtener seguro que depende del hardware, sin la mínima duda. ¿Está bien? ¿Qué ocurre? La complejidad computacional busca valor de algoritmos, pero independientemente del hardware. Entonces, yo tengo que comparar distintos algoritmos. Si yo pruebo dos algoritmos y los quiero comparar, tengo que usar el mismo hardware. No puedo cambiar de hardware, si no me sirve la prueba. ¿Me explico? Si estoy comparando dos algoritmos para probarlos, el hardware tiene que ser el mismo, si no me sirve. ¿Hasta acá están de acuerdo? Sí. ¿Sí, no? Más o menos. Ahora bien, la complejidad, esta teoría de la complejidad,
lo que busca es estudiar el algoritmo independiente del hardware, pero sin probarlo, o sea, analizando el código, viendo el código, ver más o menos qué tan bueno o malo va a ser el algoritmo, ¿sí? Entonces, lo que busca es estimar el tiempo, cuál es la forma que va a tener el tiempo en función del tamaño. ¿A qué me refiero con el tamaño? En general, en todo problema que voy a resolver, yo tengo algo que es el tamaño, que me dice que tan grande o pequeño es el problema. En este ejemplo, ¿sí?, que estuvimos viendo recién, ¿cuál sería el tamaño? Porque ustedes vieron que el primer método, por más malo que fuera, para tamaños pequeños funcionaba cuando lo teníamos con 8, ¿se acuerdan? Con 8 se lo marcaban todos los métodos, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Ese numerito n que le pasamos como parámetro a la función me determina el tamaño. Y para tamaños pequeños, todos los algoritmos son buenos. Cuando aumenta el tamaño es cuando veo la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Entonces, lo que busca esta teoría de la complejidad computacional es darme la curva que me relacione cómo varía el tiempo en función del tamaño. La forma de esa curva. A la complejidad no le interesan los valores absolutos, porque es independiente del hardware. Me interesa la forma de la curva. ¿Está bien? Entonces, lo que busco cuando analizo un algoritmo usando complejidad computacional es ver la forma de la curva que me da tiempo en función del tamaño. ¿Sí? ¿Me siguen? Supongamos que hago un algoritmo que hace algo sobre una lista. ¿Sí? El tamaño es justamente la cantidad de elementos de la lista. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí. Estoy analizando un algoritmo que lo que hace es, no sé, buscar el alumno con máximo promedio. Mi tamaño es la cantidad de alumnos. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? ¿Sí? Sí. Tengo datos de, no sé, temperaturas. Si quiero buscar el promedio de temperaturas, mi tamaño es justamente la cantidad de temperaturas. Siempre hay un tamaño, ¿está bien? La complejidad lo que hace es darme la curva que me relaciona el tiempo con ese tamaño, ¿sí? ¿Está claro más o menos la idea? ¿Sí? Comenzamos con un ejemplo para que vean de qué se trata. Y ahora no vamos a profundizar mucho en esto, pero sí tiene algunos conceptos. ¿Sí? Vamos a formalizar un poquito estas cosas que vimos recién en el ejemplo. Para lo cual les pido que abran el siguiente PPT que lo subí hace unos minutos. No sé si lo vieron, que también se llama complejidad computacional conceptos. ¿Sí? No sé si lo pusieron ver. Hice un experimento de cambio de fondo. Yo soy medio malo para lo que es estética, pero bueno, me quedó color rojo. Profe, ¿lo podría subir al Drive para así lo tenemos a Ah, mano? disculpen chicos, perdón, sí. Ahora se lo subo. Sí, perdón. ¿El anterior ya lo tienen o no? Sí, porque lo pasaron al grupo de WhatsApp. Dale, ahora lo subo. Siempre nos olvidamos ustedes, chicos, disculpen. Esperen un segundito que estoy buscando. Que me lo dio de nuevo, se borró. Ahí lo pasé por WhatsApp. Me ganaste de mano. Bueno, perfecto. Bien, todos la pudieron abrir, ahora se los copio igual, pero todos la pudieron abrir. Sí, sí, es un power rojo. Exactamente, me quedó rojo. Quise hacer un experimento de fondo, yo no sé nada de eso, pero me quedó rojo, pero no importa. ¿Se ve, se entiende? Sí, sí. Bueno. La primera es un título, pasemos a la segunda. ¿Sí? Fíjense, ¿qué les quise poner ahí? Un gráfico en el cual, en función de la entrada, como les decía recién, ¿sí?, tengo los tiempos de ejecución. Y tengo distintas curvas, esto es matemática, son curvas en matemática. ¿Sí? ¿Cuál es el mejor caso? ¿Qué sería el ideal, el mejor caso que podría tener? De todas las que ven ahí, ¿cuál sería el ideal? Y el logaritmo, porque no se va al infinito. Y no hay otra mejor todavía. La constante, el ideal. ¿Sí?
Lo que pasa es que es tan buena que como que no la vemos. O sea, es cierto que si vos caes el logaritmo, porque parece que fuera mentira, pero puede existir, ¿sí? Entonces la mejor sería la constante, la que se llama O de 1. Acá se le pone O porque en complejidad computacional a esta función, digamos, que me relaciona el tiempo con el tamaño de la entrada, se llama generalmente O, ¿sí? O mayúscula o grande, ¿sí? Y se pone O y entre paréntesis la función matemática que la relaciona. O de 1 se le pone como es constante, ¿sí? Y después, bueno, logaritmo de n cuadrado, etc. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, la ideal sería esa, O de 1, ¿sí? Logaritmo está bastante buena, n es una más o menos, y con n cuadrado ya es como que se dispara bastante, ¿sí? ¿Hasta acá está más o menos claro? Sí. ¿Sí? Entonces, yo quisiera comparar distintos algoritmos, tendría que sacar esta curva para cada algoritmo y quedarme con la mejor. ¿Cuál es la mejor? La que tiene menor crecimiento, ¿sí? La ideal sería O de 1, pero bueno, no es fácil de lograr, ¿sí? Vamos a ver un poquito, nosotros por supuesto no vamos a profundizar en este tema solamente para contárselo, para que vean de qué se trata, pero vamos a ver más o menos cómo podemos llegar a una curva o a la otra en algunos casos, ¿sí? Vamos a ver un caso que es O de n, ¿sí? El caso, digamos, lineal, que no es el mejor, por supuesto, pero un caso que puede pasar, ¿sí? Este caso se da en un for, ¿sí? Esto está hecho en otro lenguaje, pero el caso es lo mismo, no cambia mucho la cosa, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un for, ¿sí? Hasta n, que hay un proceso cualquiera en el medio. O sea, esto no es lenguaje, es una especie de pseudocódigo, ¿no? Entonces, fíjense lo siguiente. Yo puse un ejemplo de un vector de 8 posiciones, ¿sí? ¿Está bien? El tiempo total que tarda en ejecutarse ese for, ¿a qué va a ser igual? A n, que en este ejemplo es 8, o sea, la cantidad de iteraciones, por el tiempo de cada iteración, que le llamé t sub b en este ejemplo, ¿sí? ¿Me siguen? El tiempo total de la ejecución del for es t sub b, que es cada iteración, por n, que es la cantidad de iteraciones, que sería n8 en ese dibujito que está puesto ahí, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, cuando tengo un for, vemos que el tiempo, en esa fórmula que está ahí abajo, es proporcional a n. Por lo tanto, ¿qué curva me da en este caso? Una recta. Una recta o de n, ¿sí? Y en nuestro ejemplo, fíjense que el anteúltimo, si no me equivoco, era eso, tenía un solo for, o sea que tendría que ser 1 de n, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando yo les comenté esto no es lineal? ¿Se acuerdan cuando hice ese comentario en el anterior? Y dijimos que si hay un for es más complejo. Bueno, si tengo un solo for, es lineal, ¿sí? Les vuelvo a repetir, cuando uno lo prueba en la práctica hay muchas cosas que pueden pasar, ¿sí? Y como yo les decía antes, en la computadora no se corre solamente esto, hay muchos procesos corriendo, entonces los tiempos se pueden cambiar, ¿sí? No voy a poder verificar esta teoría tal cual en las pruebas que yo hago, entonces hay muchas pruebas para verificarla. O tener una computadora dedicada, ¿está bien? Pero si no, puede haber alguna diferencia, pero en teoría esto es lo que ocurre, ¿sí? Que si tengo un for, el tiempo es proporcional a n, donde n es la cantidad de iteraciones de ese for. ¿Está más o menos claro esto, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bien, pasemos a la siguiente, que es el caso O de n cuadrado, ¿sí? O de n cuadrado será, como dijo, creo que fue Serena que habló antes, cuando tengo un for dentro de otro, ¿sí? ¿Se acuerdan que antes yo les comencé a tirar algunas cosas de esto? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tengo un for dentro de otro? Y bueno, lo que hablamos antes, ¿sí? Si t sub es el tiempo de ejecución de cada iteración del for más interno, digamos, ¿sí? Se multiplica por n, por todas las iteraciones de ese for, y se vuelve a multiplicar por n. Porque por cada iteración del primer for tengo n iteraciones del segundo. Entonces me queda n por n. Por lo tanto es n cuadrado, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces cuando tengo un for dentro de otro, el tiempo va a ser proporcional a n cuadrado, ¿sí? Que va a ser mucho peor que si tengo un solo for. Y lo vimos en este ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan que en este ejemplo había un caso que tenía un doble for y otro caso que tenía un solo for, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá, chicos? Por ahora sí, profe. ¿Cómo? Por ahora sí. Bien. Pasemos al siguiente, el logaritmo de n. ¿De dónde sale este logaritmo de n? ¿Sí? Bien. Nosotros estamos acostumbrados a recorrer el for en forma lineal, digamos, ¿no? Por ejemplo, del 1 hasta n, pasar por todos sus elementos, ¿sí? ¿Qué ocurre? Yo tengo una lista, ¿no? Como eso que tengo representado ahí. ¿Está bien? Supongamos que la manejo de a mitades. Yo tomo la lista y me quedo con la mitad. ¿Sí? Alguien puede decir, ¿y para qué me sirve esto? Supongo en este caso, yo tengo una lista que está ordenada, ¿sí? Esto lleva a un ejemplo real. Tengo una lista que está ordenada, ¿sí? Y quiero buscar un valor dentro de esa lista. ¿Está bien? ¿Me siguen?
Por supuesto, no de 8 elementos, necesita mucho más grande, ¿no? Supongamos de, no sé, 1.000.000 de elementos, ¿está bien? Y yo quiero buscar un valor. ¿Por dónde me convendría empezar para buscar ese valor en esa lista? Y de a grupos. ¿Y cómo empiezo cada grupo? Hay un típico ejemplo para esto, pero hoy en día ya quedó viejo, ¿no? Ustedes no llegaron a conocer las guías telefónicas, ¿no? Sí. Y profe, sí. ¿Sí? ¿Existen todavía las guías telefónicas? No sabía. No, pensé que no había más. ¿Hay todavía? No, yo No no sé sabía. si hay, pero sí las he usado. Las conocí bien. Bueno, la guía telefónica es un libro enorme, ¿sí? Es un libraco tremendo, ¿sí? Que está ordenado por, digamos, alfabéticamente. Entonces, yo sí quiero buscar a alguien en esa guía telefónica. ¿Por dónde me conviene empezar? Y depende de con qué letra empiece. Claro. Está bien, correcto, pero supongamos que la guía cubre de la A hasta la Z, no cubre todo el abecedario. ¿Por dónde me convendría empezar? Yo podría empezar por el principio. El apellido que esté buscando. Por eso, si yo empiezo por el principio, es como que depende. Si busco un apellido que esté por el principio, voy a llegar pronto. Si busco un apellido por el final, voy a tardar mucho. Y si empiezo por el final, va a ser al revés. ¿Sí? Y no podría aplicar un criterio, digamos, tipo promedio, decir, empiezo por la mitad. ¿Está bien? Supongamos que yo busco, vamos a ser originales, el apellido Pérez, ¿no? Para ser original. ¿Sí? Busco Pérez. ¿Sí? Y digo, empiezo por la mitad. ¿Está bien? Y en la mitad de la guía tengo, qué sé yo, López, para seguir siendo original. ¿Sí? Recordemos que la guía tiene 1.000.000 de elementos, no es una guía chiquita. ¿Sí? En la mitad tengo López y yo busco Pérez. ¿En qué parte sigo buscando? Está ordenada, dijimos, ¿no? ¿En qué parte sigo buscando? En la segunda mitad. En la segunda mitad. Es como que ya de entrada descarté la mitad. Ya de 1.000.000 de elementos me quedo con 500.000. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Descarté la mitad de entrada. Y con esa otra mitad, ¿qué es lo que hago? Y lo mismo, me voy a la mitad. Y veo si es mayor o menor y descarto la mitad. ¿Me siguen? Sí. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Volvamos a nuestra diapositiva. Por cada paso que yo hago, me quedo con la mitad de esa lista. ¿Sí? Fíjense que empecé en este ejemplo que está acá en la diapositiva. Acá no puse 1.000.000 de elementos porque tenía que ser algo que sea fácil de dibujar, puse 8. ¿Sí? Pero eso se aplica a números grandes. Empecé por la de 8, me quedé con la de 4, la de 2 y la de 1. ¿Sí? Cada vez la mitad de la guía. ¿Sí? Bien, elegí un número que sea potencia 2 para hacerlo fácil. Entonces, 8 es 2 al cubo, 4 es 2 al cuadrado, 2 es 2 a la 1 y 1 es 2 a la 0. ¿Están todos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Sí o no? Bien. El tamaño de mi problema es n, es la cantidad de elementos que tengo en esta lista o en la guía telefónica. ¿Sí? ¿Y cuántos pasos tuve que hacer para resolverlo en este ejemplo? 8. 3. 3. Son los 3 que están ahí. ¿Sí? 3 o 4 según como pero son los 3 que están ahí. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Están todos de acuerdo? Bien. Ahora fíjense lo siguiente. En este ejemplo yo les puse 8, que es 2 al cubo. ¿Sí? Después 4, etc. ¿Sí? Fíjense lo siguiente. 8 es el tamaño del problema, que lo llamé n grande. ¿Sí? Para hacerla difícil puse n grande y n chica. N chica, n minúscula es la cantidad de iteraciones, en este ejemplo es 3. ¿Sí? Que nos representa el tiempo de ejecución, que es lo que estoy buscando. Bueno, n grande es igual a 2 a la n chica, lo vemos en el dibujo. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿O no? ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Alguien va a decir, ¿qué pasa si no es una potencia 2? Y lo aproximo, yo busco un valor aproximado. Si en vez de 8 fuese 10, lo aproximo a 8, tomo un valor más o menos. ¿Sí? Bien. ¿Qué ocurre? Si n grande es igual a 2 a la n, bueno, por definición del logaritmo, n chica es el logaritmo en base 2 de ese número n. ¿Sí? Como n grande es el tamaño del problema y n chica de alguna forma me da el tiempo que es lo que yo quiero medir, y bueno, puedo decir que mi tiempo va a ser proporcional al logaritmo en base 2 del tamaño. ¿Sí? Si yo cambio la base, recuerden que los logaritmos multiplicar con una constante, o sea que me independizo de la base, no me importa, puedo decir que el tiempo es proporcional al logaritmo del tamaño. ¿Sí? Entonces, en este tipo de problemas en que voy partiendo de a mitades, ¿sí? Y bueno, tengo esa ley, que el tiempo es proporcional al logaritmo y el tamaño del problema. ¿Sí?
¿Están de acuerdo? ¿No? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces acá tengo un caso que es logarítmico, ¿sí? Que es, como dijo uno al principio, mucho mejor que el caso de lineal, ¿sí? Es mucho mejor. Bueno, y la última diapositiva, perdón, yo me salté una, que es la que decía en Ecuador otra variante, pero que es una variante muy sutil, ¿no? La diferencia es que acá el segundo for es un poquito más chico, ¿sí? ¿Está bien? Pero que sea un poquito más chico no importa, en el peor caso lo puedo tomar como que es igual en el cuadrado. ¿Sí? Ahora vamos a volver sobre esto un segundo. Pero quiero ir a la última primero, que es más interesante. En la última, fíjense que dice regla de la suma y regla del producto, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esto? A ver cómo los puedo combinar las distintas complejidades, ¿sí? Fíjense lo siguiente. Si yo tenía un solo for, era un n. Si tenía dos for anidados, un for dentro de otro, era n cuadrado. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿No? Chicos, Sí, profe. es medio como obvio que si tengo tres for anidados va a ser n cubo. ¿Están de acuerdo? O sea, se va a disparar tremendamente, ¿sí? Entonces, como dijimos, la idea de la complejidad es evaluar, viene un algoritmo, cuál va a ser su curva, ¿sí? Estimar cuál va a ser su curva, ¿sí? Entonces, fíjense lo siguiente, yo en un algoritmo, en un programa, tengo un código que está formado por una secuencia, tengo una cosa detrás de otra, ¿sí? ¿Está bien? Tengo una parte, después otra, después otra, después otra, ¿sí? Y también puedo tener una cosa dentro de otra, como es el caso de los for anidados. ¿Me siguen lo que estoy diciendo, chicos? Un algoritmo es recordemos la primera clase, el algoritmo, secuencia ordenada de pasos para resolver un problema, ¿sí? Yo tengo un módulo, si lo quieren, un trozo de código detrás de otro, lo que está a la izquierda es la transparencia. Y a la derecha tengo el caso de uno dentro de otro, como es el caso de dos for anidados, ¿sí? ¿Me siguen? Estas dos reglas, que forman la teoría, digamos, de la complejidad computacional, lo que me dicen es que si yo tengo trozos de código en serie, uno después de otro, el caso más normal, ahí se aplica la regla de la suma que me dice que la complejidad resultante es la mayor de la de cada módulo por separado. ¿Está bien? Y si tengo un módulo dentro de otro, como el caso de for anidados, se aplica la regla del producto que me dice que la complejidad resultante es el producto de las complejidades de cada módulo. Si tengo dos for, uno dentro de otro, ¿sí? El producto va a ser n cuadrado. ¿Me siguen? Supongamos que utilizo una combinación, un for normal me refiero de que ver los n elementos de la lista, y otro en el cual hago lo que vimos recién, que lo vi partiendo de mitades. Ahí tendría un n por logaritmo de n. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí, es como las propiedades matemáticas que vemos en álgebra. Algo parecido. ¿Sí? ¿Cómo Bien. sería entonces, profe? O sea, lo de la suma. Claro, cuando tengo un bloque dentro de otro, la complejidad resultante es el producto de las complejidades. El ejemplo típico es un for dentro de otro. Cada for es n, uno dentro de otro es n cuadrado. Si tengo tres for uno dentro de otro, cada uno es n, la combinación me da n cubo. ¿Sí? ¿Está bien? Porque al estar uno dentro de otro, es como que se multiplica uno con otro. ¿Sí? Son como las agujas del reloj, que una pega toda la vuelta y la otra avanzó un poquito. ¿Me explico? Por cada vuelta completa del segundero avanzó un espacio del minutero. ¿Sí? Está bien. ¿Y en la suma cómo sería? En la suma, supongamos que yo tengo un for completo, ¿sí? Un for normal, digamos, barriendo los 100 elementos de una lista, y después, no anidado, después, un for en el cual la lista se parte de a mitades. ¿Sí? Uno va a ser n y otro logaritmo de n. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? En ese caso, cuando tengo uno después de otro, la complejidad resultante se toma como la mayor de las complejidades. En este caso, ¿cuál es? La mayor, n o logaritmo de n. Logaritmo de n. ¿Por qué? La mayor me refiero a la que más tiempo lleva. ¿Sí? Está bien, sí, sí. Logaritmo de ¿Cuál n. sería la mayor? La peor, si te gusta más. ¿Cuál sería la peor? N. N. Entonces el resultado va a ser n. ¿Por bien. qué es eso? Recuerden que esto siempre se aplica a números grandes, ¿no? A n grandes. ¿Sí? Si yo tengo una parte del código que es n y otra que es logaritmo de n, ¿cuál va a ser la que realmente va a determinar el tiempo? ¿La logaritmo de n o la n? N. N, porque es la que más tiempo me lleva. ¿Sí? Es como un ¿Está bien? limitante. Justamente es la que domina, por decirlo de alguna forma. Entonces la otra es como se desprecia. Es como que las más chiquitas las desprecio. Por eso la Pero suma va a me dice que ocurrir tomo la también, mayor. pero va a ¿Cómo? quedar, o sea, va a ocurrir también, pero va a quedar comprendida en el tiempo de la otra. A ver,
no es que va a quedar comprendida, es como que la otra es tan grande que la va a tapar, ¿sí? Ponerle que una te lleve, no sé, 100 segundos y la otra un milisegundo. La desprecio. ¿Está bien? Sí, sí, sí. No es que va a quedar comprendida, es como que se desprecia, porque hay tanta diferencia de magnitud que la desprecio. ¿Sí? ¿Está bien? No es que queda adentro, sino que no influye. Es tan pequeña que no influye. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos, la idea? Bueno, esto que les conté es para que tengan una idea de lo que significa complejidad computacional. O sea, no vamos a seguir ahondando sobre esto porque si no nos dedicamos a la materia de esto, pero más o menos para que tengan la idea y fundamentalmente para que sepan que al hacer un algoritmo no me puedo quedar con el primero que encuentro, tengo que buscar el mejor. Tengo que testearlo, ¿sí? Y buscar el mejor. Y cuando lo testeo, lo tengo que testear con distintos casos, no solamente con uno. Porque yo acá, fíjense que podía haber hecho el primer algoritmo para resolver esto de los números de calles y lo probaba con el caso de 8 y decía, sí, es buenísimo. Y mentira, no es buenísimo porque lo aumento un poco el número y no me sirve. ¿Me explico? O sea, al testearlo, no lo puedo testear con el primer caso que se me ocurre. Lo tengo que testear con varios casos diferentes. ¿Me explico? O sea, el testeo de programas no es una tarea tan simple como pareciera ser a primera vista. ¿Sí? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí, ¿No? pero ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno, chicos, espero no haberlos vueltos muy locos con esto. ¿Sí? Espero que les haya gustado. ¿Lo entendieron más o menos? sí, estuvo interesante. Sí, sí, Bueno, genial. Esperemos que les sirva. ¿Sí? Que lo tomen en cuenta, no es para